Querido espectador, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿En el trabajo? ¿En tu casa? ¿De camino a algún lugar? Cuéntanos en los comentarios cómo estás hoy. Nos encantará leerte. El olor denso del asfalto húmedo se mezclaba con el del queroseno cuando Mamadou Diop dio su primer paso fuera de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Todo parecía brillar. Los carteles luminosos, los taxis pulidos, incluso las gotas de lluvia flotando como diminutos diamantes bajo los focos. Él, nacido en Bour, Senegal, traía solo 2 maletas y un montón de sueños. Trabajar duro, estudiar español, enviar dinero a su madre, y quizá, algún día, volver con historias que hicieran a sus hermanos creer que el mundo era ancho y posible. Sin embargo, frente a aquella inmensidad de coches y voces desconocidas, sintió un tirón en el estómago. Era la mezcla de emoción y vértigo que aparece cuando uno comprende que, a partir de ese instante, cada decisión cuenta el doble. Su castellano era torpe pero valiente. «Perdón, taxi para Atocha, por favor», intentó decirle al conductor. El hombre, amable, le respondió con una retahíla de indicaciones que sonó como una ráfaga de tambores demasiado rápidos. Mamadou asintió sin entender la mitad. Subió, miró por la ventanilla y dejó que la oscuridad madrileña lo envolviera. Llegó a la estación de Atocha a la hora en que las calles se llenan de noctámbulos y maletas con ruedas. Allí lo esperaba su único contacto en España. Teresa, una voluntaria de la ONG que le había conseguido un alojamiento temporal y un curso básico de español vespertino. No obstante, en esa bienvenida lo que cambiaría su vida no fue Teresa, sino la carcajada que tronó a su derecha. «Órale, ¿vienes cargando toda tu vida ahí o qué?», preguntó un chico de piel trigueña, gorra roja y sonrisa de anuncio. Se llamaba Santiago Cortés, mexicano nacido en Puebla pero criado en Guadalajara. Había llegado a Madrid para cursar un máster en marketing digital y no tardó en presentarse como un fresón de manual. Le gustaban los sneakers caros, la salsa macha y los museos, todo a la vez. Teresa explicó que Santiago también era voluntario esporádico. En cuanto se enteró de que Mamadou buscaba práctica de conversación, levantó la mano con entusiasmo. «Yo te enseño, compa. A cambio, tú me ayudas con el francés que hablan allá en Senegal, ¿sale?» Mamadou soltó una risa nerviosa. Nadie le había dicho compa jamás y aquel sobrenombre, que en su boca sonaba cálido, le sacó todo el frío del viaje. Compartieron chocolate con churros en una cafetería cercana a Lavapiés. Santiago hablaba sin parar, gesticulaba como si la vida fuera un videoclip, y cada tanto soltaba un capisci, que hacía a Mamadou estrangular su taza para no desbordarse en vergüenza. Pero la vergüenza se disipaba al ver la paciencia de Santiago, quien hacía dibujos en servilletas para explicar cualquier palabra difícil. «Esto de aquí es una ñ. A ver, repite conmigo, señorita». «Señorita», intentó Mamadou. «Casi, casi», rió el mexicano. «Ya lo clavarás». Aquel sonido extraño se quedó flotando en la mesa, junto al chisporroteo de una complicidad que ninguno de los dos supo nombrar. La ONG alojó a Mamadou en un piso compartido de Lavapiés. Paredes humedecidas, azulejos desportillados, y un balcón enrejado desde el que se escuchaban bachatas dominicanas cada noche. Madrid era un mosaico de acentos: árabe en la carnicería, chino en la minitienda de 24 horas, rumano en la obra de enfrente. Aún así, Mamadou se sentía una isla. Cada conversación exigía un esfuerzo sobrehumano. Santiago empezó a pasar por el piso 2 o 3 veces por semana. Llevaba tortillas de patatas y chiles en conserva, para que sientas el punch mexicano, y se sentaba a estudiar con él. Subrayaban verbos, veían capítulos de Cuéntame cómo pasó y, antes de despedirse, bajaban al bar La Alegría de la Huerta a probar pinchos de tortilla. Una noche, mientras en la televisión sonaba un gol del Real Madrid, Santiago deslizó su móvil por la mesa. «Mira, carnal. Esto es Google Maps. Aquí están los intercambios de idiomas gratis. Vamos mañana. ¿Va?» Mamadou asintió.
Cada vez que Santiago lo invitaba a un plan, un brillo especial se encendía en sus pupilas. ¿Era gratitud? ¿Admiración? Aún no lo sabía. En aquel intercambio de idiomas, dentro de la antigua fábrica de tabaco reconvertida en centro cultural, Mamadou descubrió palabras nuevas: guay, colega, pasárselo pipa. Practicó, se equivocó, corrigió. Y allí, durante un descanso, escuchó a un grupo de chicos bromear de fútbol. Uno de ellos, Oscar, señaló a Santiago y dijo en voz alta: «Este güey es bien gay, pero juega al FIFA como si fuera Messi». Santiago soltó una risotada, levantó los hombros y contestó con naturalidad: «Pues claro, mi rey, y también soy campeón en Just Dance». ¿Qué? El grupo rió sin malicia. Mamadou se quedó rígido con la botella de agua a medio camino. No le sorprendía la orientación, sino la confianza con la que Santiago la aceptaba, como quien dice que prefiere café sin azúcar. En Senegal, el tema era tabú. Allí, a veces, peligroso. Sin embargo, en los ojos de su amigo solo había una luz tranquila. Esa noche, al despedirse frente al portal de Lavapiés, Mamadou sintió la necesidad de mostrarle su respeto. En su ciudad, un beso rápido en la boca entre hombres podía ser un gesto de gratitud y hermandad, aunque cada vez menos común. Dudó. Su pecho parecía un tambor mal templado. «Santi, gracias por todo», susurró. El mexicano sonrió, sin sospechar. Mamadou acercó el rostro, rozó los labios ajenos con suavidad, y se apartó al instante, con el corazón martilleándole las costillas. «¿Qué fue eso?», preguntó Santiago, pasándose la mano por la boca, sorprendido pero sin enfado. «En mi país es, para dar las gracias a alguien muy valioso», explicó en un castellano que se deshacía como barquillo mojado. Santiago guardó silencio. Sus ojos castaños brillaron, no de pudor, sino de una especie de ternura desconcertada. Le dio un golpecito en el hombro y dijo: «Merci, amigo. Nos vemos mañana. Descansa». Mamadou subió a su habitación como un náufrago. Dejó caer la mochila y se sentó en la cama. Un torbellino de preguntas le golpeaba. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Le habría faltado al respeto? En Senegal había tenido amigos a quienes besaba en la mejilla, alguno en la boca durante celebraciones. Pero el beso a Santiago se sintió distinto, un cosquilleo que le viajó desde los labios a la nuca. Se durmió tarde, repasando las frases que diría para disculparse, por si hiciera falta. Días después, un sábado, Santiago lo convidó a ver el clásico Madrid-Barça en casa de unos amigos mexicanos. Mamadou casi se negó. Temía el incómodo recuerdo del beso. Pero la voz de Santiago al teléfono sonaba tan alegre que se rindió. «Claro, allí estaré», respondió. En el salón había guacamole, frijoles, tortillas y cervezas frías. Mamadou se sentó en el suelo, en primera fila frente a la televisión. Santiago, detrás de él, le explicaba jugadas con palomitas en la mano. Minuto 79. Gol del Barça. Todos gritaron. Santiago dio un salto, tiró las palomitas, en el impulso, abrazó por detrás a Mamadou, quien sintió el pecho del mexicano palpitar contra su espalda. El momento fue breve, pero algo se reencendió en la piel de ambos, como un interruptor que nadie había localizado antes. Cuando el partido terminó, sus amigos comentaban la jugada. Mamadou se apartó a la cocina para fregar platos. Santiago se acercó, abrió el grifo, y sin mirar directamente, preguntó: «Oye, ¿allá en Senegal todos se dan besos así?» «No todos. Es más de mi región, o de la gente mayor», balbuceó Mamadou. «Ah». Santiago enjuagó un vaso. «Pues la verdad, me gustó». Silencio. Solo el chorro del agua chocando en la loza. «¿Te gustó?», repitió Mamadou, sin encontrar mejor respuesta. «Sí». El mexicano se encogió de hombros. «No me lo esperaba, pero fue lindo». Mamadou sintió el pulso retumbarle hasta en los tímpanos. Se atrevió a alzar la mirada.
La complicidad que vio en los ojos de Santiago era más clara que cualquier palabra. Al salir, el viento de la medianoche les azotó la cara con olor a fritanga y taxis. El grupo caminó hasta Plaza de España entre risas. Santiago y Mamadou se quedaron atrás, ajenos al alboroto de los demás. ¿Sabes correr?, preguntó el mexicano de pronto, con esa chispa traviesa que precede a un reto. He corrido medias maratones en mi pueblo, contestó Mamadou, fingiendo arrogancia. Pues venga, desde Callao hasta la escalinata de la Gran Vía. Pierde quien llegue segundo. Santiago dejó la mochila en el suelo y se colocó la gorra al revés. No hubo tiempo para protestar. Se lanzaron, esquivando turistas y patinetes eléctricos. El aire era frío, pero la adrenalina los calentaba. A mitad de la carrera, Mamadou sintió que podía adelantarlo, pero decidió quedarse un paso por detrás, observando cómo el viento agitaba la camisa holgada de su amigo. Le gustaba la forma en que Santiago corría, como si el asfalto fuera una cuerda floja sobre la que él avanzaba sin miedo. Llegaron exhaustos, respirando a bocanadas. El mexicano se derrumbó en la escalinata y soltó una carcajada. «Ganaste, trampa africana». «Yo vi empate», bromeó Mamadou, apoyándose junto a él. La Gran Vía centelleaba como un río de luciérnagas. Allí, sentados hombro con hombro, compartieron silencio, resuello y un entendimiento nuevo. Desde aquel día, los encuentros se hicieron diarios. Al amanecer, Mamadou asistía a su curso de español. Por las tardes, trabajaba descargando cajas en Mercamadrid. Y al caer la noche, se reunía con Santiago, un café en Malasaña, un paseo por el Retiro, un puesto de tacos improvisado detrás del Reina Sofía. Santiago lo corregía. «No digas yo gusto mucho la ciudad, di me gusta mucho la ciudad». Mamadou replicaba en francés. «Alors, je vais apprendre plus vite que toi, mon frère». Y ambos reían. La barrera del idioma se volvía un juego donde las reglas eran cambiantes y el premio, la risa compartida. «No sabía que podía sentirme así en tan poco tiempo», escribió Mamadou en su cuaderno de apuntes. «Me gusta esta ciudad porque en ella hay una persona que ilumina sus calles». Un mes después, la ONG organizó una ruta turística. Subieron a un bus panorámico. Santiago ocupó el asiento de al lado, y a mitad de recorrido, se quitó los auriculares de la guía. Apuntó a la escultura de la diosa Cibeles sobre su carro tirado por leones. «Ese es el sitio donde el Real Madrid festeja los títulos», explicó. Mamadou lo escuchaba, pero su atención estaba más en la curva suave del cuello de Santiago asomando de la camiseta. Un rubor le subió al rostro. No era solo gratitud, era un deseo tímido, aún sin nombre. Bajaron del bus al lado del Banco de España. El grupo se dispersó para comprar souvenirs. Santiago y Mamadou se quedaron frente a la fuente. Un coro de gaviotas chillaba en lo alto. «¿Sabes qué pienso cuando te miro?», dijo el mexicano, con voz repentinamente seria. Mamadou negó con la cabeza, sintiendo los latidos en la garganta. «Que eres valiente. Llegar solo a otro continente. Pocos se animan». «Tú también eres valiente», repuso Mamadou. «Hablas de ti sin esconder nada». Santiago bajó la vista, como si lo halagara pero le diera pudor. Cuando volvió a alzarla, sus ojos estaban enrojecidos de emoción. «Mamadou», empezó a decir. Pero una ráfaga de aplausos interrumpió la escena. Los turistas celebraban algo que decía la guía. Todo quedó en suspenso. Antes de despedirse, Santiago propuso: «El domingo hay un festival de cine africano en Matadero. ¿Te late que vayamos juntos?». «Claro», respondió Mamadou, sin vacilar. «¿A qué hora?». «A las 5». Santiago sacó el celular. «Te paso la ubicación». Se intercambiaron un choque de manos convertido en abrazo, largo, firme. No necesitaban palabras para reconocer que estaban entrando en un territorio nuevo y emocionante. Mientras Mamadou regresaba en metro, observaba su reflejo difuso sobre la ventana.
Se sorprendió sonriendo sin motivo aparente. Recordó la textura de los dedos de Santiago en su espalda durante el abrazo. Recordó el beso apresurado de días atrás, y la confesión velada que parecía vibrar en cada silencio que compartían. Aquella noche, Madrid le pareció menos fría, más hogar. Quedaban apenas 2 días para el domingo. Mamadou lo sintió pasar tan rápido como pájaros en migración. Trabajaba, estudiaba, comía, pero su pensamiento orbitaba alrededor del festival. Ensayó frases delante del espejo. Santi, yo, me di cuenta de algo. Oh, gracias por enseñarme a sobrevivir aquí, pero también por enseñarme a disfrutar. Ninguna le convencía, porque aquello que de verdad quería decir era, me gustas, pero temía que la palabra, tan simple, deshiciera la magia. El sábado por la noche, se puso la camisa menos arrugada y bajó al bar de siempre. El camarero marroquí le sirvió una infusión de menta y preguntó si estaba enamorado. Se te ve en los ojos, hermano. Mamadou se rió, negándolo y aceptándolo al mismo tiempo. Cuando volvió a casa, abrió la app de notas y escribió en Wolof, Bea paré, Ñuambep Luyam. Bufar, Ñufar acá vergeu yaram. Cuando todo acabe, que nos quede lo que importa. Si volamos, volemos con el cuerpo entero. Lo guardó. Mañana sería otro día. El domingo amaneció con una llovizna que parecía gasa húmeda cubriendo la ciudad. Mamadou se refugió bajo los soportales de la Plaza Mayor, camino de la parada de metro. Miró el reloj. Faltaban 2 horas. Su corazón, sin embargo, marchaba en tiempos de descuento. Se repitió a sí mismo, hoy no habrá malentendidos culturales, ni disculpas torpes. Hoy hablaré claro, como los madrileños que gritan, caña y tapa, sin pudor. El tren llegó, el traqueteo fue música de fondo para sus pensamientos. Frente a él, una pareja de ancianos se tomaba de la mano. Sonrió. Tal vez el amor era un idioma sin diccionario, que se aprendía viviéndolo. El vagón se detuvo en Legazpi. Matadero estaba a unos pasos. Mamadou subió la escalera mecánica, inhaló el aire húmedo cargado de olor a café tostado de un puesto cercano, y allí estaba Santiago, aguardando bajo un paraguas amarillo, salpicado de gotas que relucían como pequeñas estrellas. Santiago levantó la mano en señal de saludo. Mamadou sintió que toda la ciudad se encogía hasta caber en ese instante. La lona del festival goteaba sobre los adoquines como un tam-tam suave. Santiago, bajo su paraguas, un sol invertido en medio de la bruma, agitó la mano cuando vio a Mamadou cruzar la explanada de Matadero. «Ese mi pana», gritó, alzando la voz por encima del chaparrón. Mamadou alcanzó el refugio, y sin pensar, se metió bajo el paraguas. El mango era estrecho, sus dedos se rozaron. Un choque eléctrico lo recorrió, fugaz, peligroso, la promesa de algo que aún no se atrevía a nombrar. «Llegas puntual, ¿eh?», bromeó Santiago mientras plegaba la tela empapada y señalaba la nave del cine. «Tú eres quien siempre llega primero». «Se llama ser desesperado», respondió el mexicano con risa de cascabel. Entraron. El olor a palomitas tibias y a dampes mojados se mezclaba con el incienso suave que alguien había encendido en un puesto artesanal. Un voluntario les colgó del cuello sus acreditaciones. Invitado +1. Mamadou pensó que aquel +1 contenía un universo de posibilidades. La primera proyección fue un cortometraje senegalés en Pulaar con subtítulos. Mamadou tradujo en susurros los matices que el subtítulo no captaba. Santiago, atento, dejaba que el susurro viajara por su oreja hasta el pecho. Cuando la luz regresó, los ojos de ambos brillaban. «Te debo esta ventana a tu país», murmuró Santiago. «Y yo a ti, esta ciudad», contestó Mamadou. Silencio. Un silencio denso, tierno. Parecía que, si alguien se atrevía a toser, la magia se rompería. Fuera, la llovizna se convirtió en vapor bajo un sol tímido. Caminaban a la par por Madrid-Río, el paraguas cerrado balanceándose como un péndulo entre ambos.
Comentaban la película entre mezclas de español, Wolof y chistes en mexicano castizo. Pararon en un kiosco de café. 2 americanos, pidió Santiago. Uno con panela. ¿Panela?, preguntó Mamadou. Azúcar moreno, healthy style, guiñó el ojo. Quiero que sigas presumiendo esos bíceps senegaleses. Mamadou tragó saliva. El cumplido le recorrió la piel como un soplo ardiente. Fingió reír, pero el rubor se le subió hasta la frente. Tomaron asiento en un banco húmedo. El sol evaporaba el agua del respaldo y soltaba un olor a madera húmeda. Santiago bebió un sorbo y se quedó observando la espuma. Oye, Mams, dijo, usando por primera vez un apodo íntimo. ¿Aquel beso fue solo agradecimiento? El corazón de Mamadou dio un brinco. Quiso contestar, mas las palabras se le atoraron. Un remolino de frases en francés, Wolof y castellano chocó en su garganta. Al final, solo le salió. Fue algo bonito. Santiago deslizó el dedo por el borde del vaso. Yo no lo he dejado de pensar. Mamadou sintió que la sangre martilleaba en todo su cuerpo. Miró sus propias botas embarradas, como si allí encontrara la respuesta. Lo sé, susurró. Y el silencio regresó, más cargado de electricidad que cualquier discurso. Fuera, la llovizna se convirtió en vapor bajo un sol tímido. Caminaban a la par por Madrid-Río, el paraguas cerrado balanceándose como un péndulo entre ambos. Comentaban la película entre mezclas de español, Wolof y chistes en mexicano castizo. Pararon en un kiosco de café. 2 americanos, pidió Santiago. Uno con panela. ¿Panela?, preguntó Mamadou. Azúcar moreno, healthy style, guiñó el ojo. Quiero que sigas presumiendo esos bíceps senegaleses. Mamadou tragó saliva. El cumplido le recorrió la piel como un soplo ardiente. Fingió reír, pero el rubor se le subió hasta la frente. Tomaron asiento en un banco húmedo. El sol evaporaba el agua del respaldo y soltaba un olor a madera húmeda. Santiago bebió un sorbo y se quedó observando la espuma. Oye, Mams, dijo, usando por primera vez un apodo íntimo. ¿Aquel beso fue solo agradecimiento? El corazón de Mamadou dio un brinco. Quiso contestar, mas las palabras se le atoraron. Un remolino de frases en francés, Wolof y castellano chocó en su garganta. Al final, solo le salió. Fue algo bonito. Santiago deslizó el dedo por el borde del vaso. Yo no lo he dejado de pensar. Mamadou sintió que la sangre martilleaba en todo su cuerpo. Miró sus propias botas embarradas, como si allí encontrara la respuesta. Lo sé, susurró. Y el silencio regresó, más cargado de electricidad que cualquier discurso. El gerente de Sol y Sazón quedó encantado con el currículum y la foto. Contrato de media jornada, sueldo justo, posibilidad de ampliar. Mamadou salió eufórico. Le escribió a Santiago, entré. Quedaron para celebrarlo esa noche en Mercado de la Cebada. Mientras brindaban con horchata fría y tacos al pastor, se les unió Clara, una compañera de clase de Santiago, risueña y de ojos vivos. Así que tú eres la nueva estrella de la cocina, dijo, dándole a Mamadou un codazo juguetón. Estoy aprendiendo, rió él, modesto. Clara contó anécdotas divertidas de la facultad y se apoyó varias veces en el brazo de Santiago cuando se reía. Mamadou sintió un pellizco extraño, una punzada que no reconoció. Era celos. Creyó que no, se dijo que no. Sin embargo, cuando Clara se ofreció a acompañar a Santiago a comprar unas cervezas, Mamadou se quedó mirando cómo se alejaban riendo. Un hormigueo le subió por el cuello. Cuando volvieron, él guardaba silencio. Santiago notó la tensión. ¿Todo bien, Mams? Sí, cansancio del día. No insistió. Pero había algo nuevo en la sombra de los ojos de Mamadou, y Santiago lo detectó como un sismógrafo. 2 semanas después, en medio de la cocina del restaurante,
Mamadou batía salsa brava mientras su jefe cantaba Rosalía. El móvil vibró, un audio de Santiago. Lo escuchó a medias, ven al retiro, picnic, 6 de la tarde. Respondió, voy, mon. Quiso escribir mon frere, mi hermano, en francés, pero el corrector cambió frere por fresón. Mensaje enviado. Cuando llegó al lago del Retiro, Santiago estaba sentado sobre una manta, bocadillos y naranjada. La gorra roja descansaba al lado. Saludaron con abrazo. Mamadou notó un aire distinto. Santiago parecía pensativo. ¿Todo guay? Preguntó. Sí. Solo fue gracioso tu mensaje, respondió Santiago. Dijiste voy, fresón. Mamadou abrió mucho los ojos. Explicó el error, pero Santiago había pasado 2 horas entre risas y dudas. ¿Se burla? Me etiqueta. Al final, entre bromas, disiparon la confusión, más quedó un pozo. Ambos dependían de una lengua que no era de ninguno, y a veces los traicionaba. Para compensar, Mamadou tocó su hombro. Nunca me burlaría de ti. Eres importante. Santiago sonrió, aunque la inseguridad había dejado una grieta en el barniz perfecto de su amistad. Sábado. Los gallegos se habían ido de fin de semana. Santiago citó a Mamadou en su piso para una cena México meets Senegal. Cocinaron mafé con tortilla y salsa verde. La cocina se llenó del olor a cacahuete, cilantro y comino. Las ventanas empañadas guardaban el vapor cómplice. Comieron en el suelo, sobre cojines y una manta. Luces bajas, playlist de boleros imbalac senegalés. Brindo por tus 2 meses en Madrid, dijo Santiago, alzando su vaso de agua de Jamaica. Y yo por tu ayuda, sin ti estaría perdido. No digas eso. Tú haces el curro duro. Se miraron. La tensión era densa, caliente, como el vapor del guiso. Santiago colocó un mechón rebelde tras su oreja. Mamadou, tembloroso, apoyó la mano sobre la pierna del mexicano. Santi, hay algo que quiero decirte. Yo también, susurró él. Respiraron, sincronizados, como en la línea de salida de una carrera. El silencio rugía. Creo que, me gustas, dijeron casi a la vez. Se rieron, nerviosos, liberados. El miedo se partió como una corteza seca. Santiago acercó su rostro. Mamadou pensó en el beso de agradecimiento, en la cámara de fotos, en la gorra roja. Todo confluyó en ese milisegundo. Se encontraron, labios contra labios, despacio, sin prisa, confirmando que aquel impulso tenía raíces profundas. No fue un beso turbio ni explícito. Fue tibio, honesto, como si 2 países se dieran la mano sobre un puente recién construido. Al separarse, sus frentes quedaron pegadas. Esto no cambia quiénes somos, susurró Santiago. Cambia lo que sentimos, respondió Mamadou. ¿Y eso te asusta? Sí, pero también me alegra. Santiago rió con ternura. Bienvenido al club. Empezó una etapa dulce y complicada. De día, Mamadou cortaba verduras, fregaba sartenes y aprendía a decir mesa 8, 4 cañas sin acento extranjero. De noche, Santiago terminaba proyectos de marketing y diseñaba campañas para mezcalerías. Al terminar, se citaban en la terraza de Tirso de Molina, compartían un té de hibisco y hablaban de todo. Racismo, nostalgia, sueños que aún no tenían nombre. Una madrugada, Santiago confesó. Cuando era niño pensaba que nadie en mi colonia era como yo. Luego descubrí que el mundo era más grande. Mamadou contestó. Cuando era niño, yo también pensé que nadie soñaba con probar sabores de otros países. Luego descubrí Internet. Y ahora te descubro a ti. Se miraron, sabiendo que cada frase hilaba un tejido nuevo hecho de confianza. Pero no todo era idilio. Una tarde, cuando Mamadou salió del trabajo, un par de bromistas imitaron su acento. Guapo, dame un curry. Santiago se encendió e intentó encararlos. Mamadou lo detuvo, no vale la pena.
La rabia ajena fortalecía su complicidad. Juntos aprendían a hacer armadura el uno del otro. Una noche lluviosa, refugiados bajo el mismo paraguas amarillo, Santiago propuso ir a Segovia el siguiente fin de semana. Un día fuera, sin ruido, solo tú y yo. Mamadou aceptó. Jamás había salido de Madrid desde que aterrizó. Contaban los días como quien contea monedas para un billete de tren. Mientras tanto, la ciudad los veía pasar. Cafés secretos, conciertos callejeros, atardeceres sobre el templo de Devot. El día antes del viaje, Santiago le mostró un mensaje de su madre: «Cuídate mucho, tesoro». Mamadou recordó a la suya, que aún creía que él dormía en una residencia de estudiantes católica. El contraste lo golpeó. «No sé si estoy listo para decirle que salgo con un chico», confesó. «No tienes que hacerlo hasta que quieras», respondió Santiago, apretándole la mano. «Yo tampoco se lo digo a todo el mundo. Pero me gustaría que lo supiera, algún día. Y lo sabrá. A tu ritmo». En aquel apretón de manos había un juramento tácito, acompañarse incluso en los miedos. La víspera de Segovia, Mamadou cerró tarde en Sol y Sazón. Al salir, una tormenta eléctrica iluminó las nubes sobre la capital. Pensó en darse prisa, pero sus zapatos resbalaron y cayó, golpeándose la rodilla. Dolía, aunque caminó cojeando hasta el metro. Llegó al piso de Santiago empapado, temblando. Santiago abrió la puerta, alarmado. Le limpió la sangre con agua oxigenada, le prestó un pantalón seco y le preparó sopa de fideos instantánea. «Mañana no vamos a Segovia», dijo Santiago, con mirada protectora. «Yo puedo caminar», insistió Mamadou. «Primero tu salud, luego los planes», respondió, sin discusión. Mamadou bajó la vista. La mezcla de frustración y ternura le anudó la garganta. Quería la excursión, sí, pero sobre todo le conmovía la manera en que Santiago cuidaba de él. Se acomodaron en el sofá, manta y película antigua en la tele. Mamadou apoyó la cabeza en el hombro del mexicano. Escuchaba su corazón, ritmo sosegado, constante. Y poco a poco, el suyo acompasó. Pasada la medianoche, Santiago susurró: «Quiero que sepas que no me importa cuando viajemos, siempre y cuando sea contigo». Mamadou cerró los ojos. Un pensamiento se instaló: «Este no es un país desconocido, es un hogar que estamos construyendo juntos». El lunes, Mamadou volvió al restaurante. La rodilla dolía, pero la sonrisa no se le borraba. Al terminar el turno, un camarero, Jorge, lo invitó a una cerveza. Jorge era bromista, llevaba piercings y hablaba de fútbol. Entre risas, comentó: «Dicen que te ve mucho por Lavapiés con un mexicano». «¿Es tu novia?» «Es mi mejor amigo», corrigió Mamadou, notando el calor subirle por la nuca. En la terraza, el aire era fresco y perfumado de azahar. Sacó su móvil y le escribió a Santiago: «Gracias por cuidarme ayer. Te aprecio mucho». Dudó. Borró aprecio y escribió quiero. Dudó otra vez. Al final, dejó: «Te quiero, agradecer todo». Santiago respondió al instante: «Yo también te quiero, Mams». Las pantallas se apagaron. Dos te quiero incompletos habían cruzado la ciudad, colisionando en el punto exacto donde el cariño se convierte en confesión. El médico aconsejó reposo relativo. Santiago apareció en el piso con una bolsa de supermercado, víveres, analgésicos, una novelita gráfica en francés para practicar. Se sentó a los pies de la cama y leyó en voz alta. Mamadou lo miraba, fascinado, los gestos, la cadencia musical. El sol de la tarde coloreaba su rostro. Era un cuadro titulado Paciencia. «Un día quiero llevarte a Senegal», dijo Mamadou de pronto, «para que veas el océano turquesa y el mercado de Mbour. Y yo a Guadalajara, para que pruebes las tortas ahogadas y el mariachi», repuso Santiago. «Quizá podamos ir juntos a los dos». «Quizá», sonrió Santiago.
Sería nuestro primer verano de mochileros. La palabra nuestro cayó como una semilla y germinó al instante, recordándoles que ahora existía un plural cargado de futuro. Una semana después, la rodilla estaba casi sana y el billete a Segovia volvió a la mesa. Pero el gerente de Sol y Sazón anunció visita de inspección el sábado, todos a doble turno. Cuando Mamadou avisó a Santiago, este chasqueó la lengua y abrió el buscador de trenes. El domingo a las 9:15 hay otro. Regresamos en el de las 19:20 y te da tiempo a descansar. No quiero que sacrifiques tus estudios. No los sacrifico. Quiero estar contigo. Mamadou sintió un nudo feliz. Sin embargo, temía que esa disponibilidad incansable fuese un espejismo y que, un día, la rutina mordiera. Santi, ¿y si con el tiempo todo esto se enfría? El mexicano lo observó. Serio. Entonces lo calentamos de nuevo. Como la salsa en el microondas. Y rieron, disipando la sombra. Cada duda encontrada se convertía en cemento para la confianza. Domingo, finalmente. Viajaron en silencio, madrugados y contentos. El tren serpenteaba campos verdes y trigales. Santiago dormía con la cabeza en el hombro de Mamadou, que escuchaba Youssou N'Dour por un auricular, Natalia Lafourcade por el otro. Fusión perfecta. Al llegar, la luz castellana encandilaba. El acueducto emergía imponente como columnas de un templo antiguo. Subieron a la plaza del Azoguejo, compartieron cochinillo en raciones individuales para evitar crueldad al bolsillo y al estómago. Compraron ponche segoviano y se rieron de los bigotes de azúcar glass. Al caer la tarde, se colocaron junto al viaducto con vistas al Valle del Clamores. El viento fresco arremolinaba hojas secas. Madrid me trajo aquí, dijo Mamadou, pero tú me das razones para quedarme. Santiago tomó sus manos, frío contra cálido. Me gustas desde el primer churro compartido, confesó. Mamadou inspiró hondo. Las piedras milenarias fueron testigos de un beso lento, consciente, libre de agradecimientos o confusiones culturales. Era un beso de elección mutua, claro, firme. El tren nocturno los devolvió a la capital. Santiago dormía otra vez, ahora con los dedos entrelazados con los de Mamadou. Las farolas de los barrios periféricos pasaban como relámpagos suaves por la ventanilla. Mamadou pensó en su madre, en los olores de la cocina familiar, en la sonrisa de Santiago dormido. En su cuaderno, escribió: Madrid ya no es un mapa de calles desconocidas, es un sendero iluminado por un paraguas amarillo y la risa de un mexicano fresón. Miró a su compañero. Quiso despertarlo para susurrar un te quiero completo y sin excusas, pero decidió guardarlo para el momento oportuno. Sabía que el amor también es arte de paciencia, y que lo mejor aún estaba por venir. El tren redujo velocidad. Las luces de Chamartín brillaron como luceros caídos. Apretó la mano de Santiago y sintió la presión de respuesta. Ligera, dormida, pero presente. La vida se abría ante ellos como una avenida amplia. Y en esa avenida, se prometió Mamadou, seguirían caminando juntos, aprendiendo a hablar el mismo idioma hecho de miradas, sabores y valientes silencios. El lunes siguiente al viaje, Mamadou abrió los ojos antes de que chirriara la alarma de su móvil. Santiago dormía todavía, con la cara medio hundida en la almohada. Un mechón oscuro le caía sobre la frente. Mamadou estiró la mano y, con cuidado, apartó ese mechón. No quería despertarlo, pero el roce hizo que el mexicano frunciera los labios en una pequeña sonrisa adormilada. Aquel gesto sencillo, peinar un cabello rebelde, le recordó a Mamadou que, de pronto, las costumbres madrugadoras ya no se sentían solitarias. Su día empezaba mirando a alguien y no un techo desconocido. Se vistió para el turno de cocina, y antes de irse, dejó una nota en la mesita: nos vemos a la salida. Hoy empieza nuestra segunda excursión, la vida diaria. Bajó las escaleras con un regusto dulce en la boca. El beso de ayer frente al viaducto seguía ahí, como si fuera una pastilla efervescente disolviéndose con lentitud. A media mañana,
El gerente reunió al personal. La cadena Sol y Sazón abriría una sucursal nueva en Barcelona y necesitaban a 2 ayudantes con buena adaptación y ganas de crecer. El puesto venía con alojamiento inicial. Mamadou sintió una punzada. Barcelona quería decir océano, pero también significaba 600 kilómetros de Santiago. Pidió pensarlo. El gerente le dio 3 días. Entre cacharros y vapores, la cabeza le daba vueltas. ¿Era eso lo que había venido a buscar? ¿Subir en la escala laboral? ¿Conocer el Mediterráneo? Sí. Pero, ¿y Santiago? Se dijo a sí mismo que el amor verdadero se adapta, pero la idea escocía como salsa verde demasiado fuerte. Terminó el turno exhausto y con la frente llena de preguntas. Se citaron en su banco del Paseo del Prado, aquel que miraba a los tilos recién florecidos. Santiago llegó luciendo la gorra roja y 2 cafés humeantes. «¿Traes cara de examen final?», bromeó, ofreciendo un vaso. Mamadou le contó la oferta. Notó cómo los hombros de Santiago se tensaban 1 milímetro, pero el mexicano mantuvo la sonrisa. «Pues, es un notición», dijo. «¿Te emociona? Me asusta pensar en irme», confesó Mamadou. «Apenas empiezo a sentir que este sitio es casa». Santiago sopló el café. El vapor empañó por un instante la vista. «Quizá la pregunta es, ¿qué hace que un lugar sea hogar?», murmuró. «Porque si son las paredes, siempre se pueden pintar en otro lado. Pero si son las personas». Mamadou bajó la vista al vaso, donde flotaba un remolino de espuma. «No quiero perder lo que tenemos». Santiago apoyó su mano sobre la de Mamadou, sin aspavientos, gesto mínimo y firme. «Lo que tenemos no se pierde por kilómetros. Se pierde por silencio. Y no pienso quedarme callado», dijo. «Además, en Barcelona también venden churros, y hay vuelos baratos a México, por si un día nos da por cruzar el charco juntos». La ocurrencia sacó una carcajada a Mamadou, disolviendo la tensión. Entendió entonces que el paraguas amarillo cabía en cualquier ciudad donde ambos lo sostuvieran. Esa noche, Mamadou hizo algo que llevaba aplazando. Llamó a su madre por videollamada y con un nudo gigante, le habló de Santiago. No usó la palabra novio, dijo amigo especial. Explicó que él era mexicano, que lo había ayudado a encontrar trabajo y a estudiar el idioma, que lo hacía sentir acompañado. La madre guardó silencio largo, como quien mide cada pieza antes de colocarla en un puzzle. «Si tu corazón está en paz», dijo por fin, en wolof pausado, «entonces yo también. Pero cuídate, hijo. El mundo a veces no entiende los corazones». Mamadou sintió lágrimas quemarle los ojos. Eran aceptación y precaución mezcladas. Quiso traducir a Santiago esas palabras, pero él ya estaba detrás de la pantalla, saludando en español petrificado: «Buenas noches, señora». Su acento arrancó la primera carcajada a la madre, que respondió con un tímido «Buenas noches, y gracias por cuidar de mi hijo». Cerraron la llamada y se abrazaron, conscientes de que acababan de mover una frontera invisible. Llegó la fecha límite para decidir. Al salir del restaurante, Mamadou halló a Santiago esperándolo con un sobremanila. «Ábrelo», pidió. Dentro había 2 billetes de tren Madrid-Barcelona y una tarjeta de metro con saldo. En la solapa, Santiago había escrito: «El hogar se construye donde late la aventura. Si te vas, yo te acompaño los fines de semana hasta que encontremos la forma. Si te quedas, me quedo. Lo importante eres tú». Mamadou sintió que el pecho le explotaba en gratitud. Guardó los billetes y bajo la marquesina de la parada, besó a Santiago. Fue un beso tierno pero decidido, a la vista de peatones que quizá no miraban. El mundo siguió girando. «Acepto el puesto», susurró después, «pero solo si nuestra historia también se traslada». Santiago alzó los hombros. Sonrió. «Pues a aprender catalán, que ahí dicen te estimo para decir te quiero». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Cajas de cartón, alquileres temporales, currículums duplicados.
Los gallegos ayudaron a empacar libros y la cámara de fotos. Teresa, la voluntaria, consiguió un contacto de ONG en Barcelona. Clara organizó una despedida con mezcal y senegalaicé de cacahuete. La última noche en Madrid, subieron juntos al Cerro del Tío Pío, las famosas Tetas de Vallecas, para ver la panorámica nocturna. Abajo, la ciudad titilaba como un tablero electrónico. Madrid me enseñó a creer, dijo Mamadou. Y a mí me enseñó que los chilanguenses también podemos amar bajo la lluvia, añadió Santiago, imitando acento castizo. Se besaron con el horizonte como telón, seguros de que las luces de otra ciudad los esperarían. El tren llegó a la estación de Sants un domingo de julio. Calor mediterráneo, olas de turistas, letreros en catalán. Santiago cargó 2 maletas, Mamadou otras 2. Entre todos, compartían el peso. Tomaron el metro hasta el piso diminuto que les había conseguido la empresa. Paredes azul claro, balcón a un patio interior y una cocina donde apenas cabían 2. Cabían, y eso bastaba. Esa misma tarde, bajaron a la playa de la Barceloneta. Descalzos sobre la arena tibia, dejaron que el agua helada les mordiera los tobillos. Mamadou pensó en Bour, Santiago, en Acapulco. 2 mares distintos, una orilla compartida. ¿Listo para empezar de cero?, preguntó Santiago. No es cero, corrigió Mamadou. Es kilómetro 1 de la misma carrera. Se palmearon las manos, como al principio de su amistad, y corrieron hacia la espuma. Las carcajadas se mezclaron con el graznido de las gaviotas y el rumor de la gente tostándose al sol. Esa noche, sentados en el alféizar con 2 vasos de horchata, hicieron planes. Ahorrar para un viaje a Senegal la próxima primavera, visitar a la familia de Santiago en Navidad, aprender a cocinar paam tomaquet sin sacrificar el chile serrano. Mamadou, mirando la luna sobre las antenas del Eixample, sacó su cuaderno y escribió. Cuando crucé el océano, pensé que venía por trabajo. Descubrí que venía por lengua, por calles, por nuevos sonidos. Pero, sobre todo, he venido por alguien capaz de convertir cada ciudad en un punto de partida. Le tendió el cuaderno a Santiago, que lo leyó en silencio. Después levantó la vista, con los ojos brillantes. Te estimo, Mams, dijo, pronunciación todavía torpe. Mamadou sonrió y respondió en catalán aprendido al vuelo. Jo també te estimo, cabró, ño. Se corrigió entre risas. El balcón vibró de complicidad. Sabían que no todo sería fácil. Trámites de residencia, horarios cruzados, nostalgias imprevistas. Pero también sabían que las distancias, las lenguas y los miedos se podían negociar, siempre que la risa y la ternura fueran moneda de cambio. Abajo, la ciudad se mecían en murmullos, motos, conversaciones multilingües, música de un bar. Arriba, 2 corazones, un nuevo mapa. Cerraron la puerta del balcón, y de la mano, se adentraron en el pequeño piso azul, listos para pintar las paredes de su próximo capítulo. Porque hay viajes que empiezan con un visado y otros con un beso. Los suyos empezaban con ambas cosas, y eso prometía kilómetros de historias por escribir.